Yo creo que Rafael Correa salvó al Ecuador de una quiebra. Llegó en el momento preciso. Rafael Correa es un fenómeno político y encarna todo lo que ha sido, es y podría ser la Revolución Ciudadana. Pero nunca ha habido tanto respaldo en 200 años de vida republicana por una opción política y por una persona durante tanto tiempo de manera sostenida. Y eso hizo que el pueblo lo amara profundamente y también otros lo odiaran también profundamente. Es un hombre que tiene un pensamiento y tiene un pensamiento flexible, que entiende cómo es el mundo de hoy y que hay que tener valores fuertes. Como un ejemplo del sentido común y de que se pueden hacer las políticas, las cosas de otra manera. Correa es un protagonista central de la construcción de ese milagro ecuatoriano. He's a hero of progressives in Europe. Make no mistake of this. President Correa is trying to fight for a model of economic justice and fairness. Porque irradia valores, irradia entusiasmo y sobre todo una gran honestidad frente a lo que ha propuesto y a lo que ha hecho. El líder, el guerrero, el buen amigo, el que es duro también en la confrontación, pero que es sensible frente a la realidad social. Y dentro de eso creo que va a haber algún periodo en que lo vamos a extrañar. No tengo duda cómo lo van a recordar dentro de 20 o 25 años. Va a ser de las figuras más grandes de la historia de Ecuador. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Y hasta la victoria siempre, compañeros. Sigo sin dormir una noche más. Tengo un sentimiento, todo va a estar bien. Porque sé lo que has hecho por mí y por la gente. Somos humanos, ¿qué más puedo decir? Todo tiene su fin, pero siempre estarás aquí, aquí. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Quisiera que te quedes, nunca te voy a olvidar, porque te voy a necesitar. Si un día estoy abajo, te voy a necesitar. Aquí me vas a encontrar. Te vamos a extrañar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Yo llegué en el 2001 al país y encontré un país desmoralizado, descompuesto, desesperanzado. Sentí una frustración al ver lo que estaba pasando en el país, cómo se daban las medidas absolutamente equivocadas, no en función del bien común, no en función de la necesidad del país, sino en función de los grupos de interés, de los banqueros, de la politiquería, de la burocracia del Banco Central, de las burocracias internacionales. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Que nos devuelvan toda nuestra plata que hemos puesto, sacrificios de nuestro trabajo de 45 años, señor. Yo he trabajado 40 años, yo y 40, mi esposa en los Estados Unidos. Yo no he ganado un perro medio aquí, disculpe mi expresión grotesca, pero a uno le obliga a hacer así. Son 80 años de trabajo. Sí, todos mis ahorritos que tenía yo para vivir. Tal vez la palabra que mejor define la situación en que encontré el país es descomposición. Mirando a mi madre, que desde el cielo me bendice, desde este altar de la democracia y frente al pueblo de la patria, quiero decirles que prometo cambiar al país o morir en el intento. Ahí va a elevarse el helicóptero, señores. Se va Gutiérrez. Se va Lucio Gutiérrez. Señores, un helicóptero del ejército ecuatoriano le ha sacado del Palacio de Carondelet. Fíjese el gobierno de Lucio Gutiérrez. Llegó al poder con un discurso de izquierda. Y el centro de su programa político y económico fue un tratado de libre comercio con Estados Unidos que nunca lo propuso en campaña. Entonces esa era la norma en la acción política del Ecuador. Para ganar elecciones se decía cualquier cosa.
y creían que después tenían patente de corso para hacer lo que les diera la gana. Cuando en democracia lo que se hace es presentar una propuesta, un programa de gobierno al mandante, y el mandante lo aprueba y lo ordena en las urnas, y eso es lo que hay que hacer. No es que se elige un nombre, una cara bonita, se elige un programa de gobierno. Las elecciones se acercan y hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con el caso de Rafael Correa hubo un clic especial. Esa diferencia entre una propuesta que te abría los ojos de ver lo que podía hacer la patria y lo que había sido el pasado. Y creo que fue suficientemente claro el camino como para creer que sí podíamos ganar. Vimos que había una luz de esperanza, no solo para nosotros, que quizás, como te digo, eran los que siempre terminábamos de alguna manera a flote, sino para los que nunca tuvieron oportunidad. Rafael Correa, la patria vuelve. Cuando ganamos las elecciones, al día siguiente estábamos preparando el comienzo del gobierno del 15 de enero, al día siguiente. ¿Y qué dijo Rafael? A ver, hagamos la lista de todo lo que hemos ofrecido, de todas las reuniones, sáquenme los videos, todo. ¿Qué dijimos? Donde los legisladores respondan a la ciudadanía, no a sus partidos, que, insisto, no representan absolutamente a nadie. Por eso creemos necesaria esa revolución constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente, pero repito, de ninguna manera es suficiente. Le queda mucho camino por andar, pero aunque sea, ya marcamos el rumbo. El presidente nunca ofreció demagógicamente, cumplimos la palabra. Rafael Correa llegó a un país en el cual había gran inestabilidad y trajo un proyecto. Y ese proyecto de país lo llevó adelante, y lo llevó adelante de la mejor manera que se puede hacer, que es a través de una asamblea constituyente, donde él creó justamente su proyecto de revolución ciudadana y donde planteó, yo creo, una mirada de mediano y largo plazo para el Ecuador, que ha sido sumamente, yo diría, esperanzador, no solamente para el Ecuador, para la región en su conjunto y para el mundo entero. Et donc nous avons emprunté à la doctrine équatorienne le concept de révolution citoyenne. On peut dire mais ce n'est qu'un adjectif, non, c'est beaucoup plus qu'un adjectif. C'est l'idée que l'acteur de l'histoire, c'est le citoyen, c'est-à-dire l'individu qui s'arrache à ses propres déterminations, à ses propres intérêts particuliers pour penser l'intérêt général. C'est ce qui fait qu'il est citoyen. Il y a donc, dans citoyen, il y a l'idée de pouvoir et l'idée d'intérêt général. Voilà. Donc le nouvel acteur historique et politique de la révolution au XXIe siècle, c'est le citoyen. De la même manière, la question de la constituante, qui a joué un rôle absolument central dans la stratégie de Rafael Correa, nous a fait réfléchir parce qu'il a été plus loin que d'autres. C'est-à-dire qu'il a opposé l'idée de constituante à l'idée de reconduction automatique des institutions existantes, n'est-ce pas? Puisqu'il se présente aux élections en disant si je suis élu, tout le monde s'en va et on fait une constituante. Hein. Donc personne dans l'univers entier n'a jamais fait une chose pareille, ça n'existe pas. Primeramente yo me llamo Luis Salinas, yo tengo 70 años de edad. Todos los que vivimos en este sector siempre hemos estado extrañando bastante a raíz que ya digamos dejó de andar el tren por aquí. En las escuelas también en la historia nos enseñábamos a nosotros quién fue el gestor, digamos, del ferrocarril, Eloy Alfaro. La inteligencia de él le permitió, digamos, a que haga esta gran obra. Pero siempre hemos vivido con la esperanza que algún día ha de haber alguien, algún gobierno que verdaderamente se interese por rehabilitar esta obra tan grande que fue. Eso es. Y ahorita viene el tren ya. Ya viene el tren. Sí, ahorita. El tren viene, mija. ¡Qué bueno! ¡Qué vino! ¡Por fin! Otras personas que mañana vengan, tengan así mismo el mismo sentimiento y la misma preocupación, para que no haya esta distinción de pobres y de ricos, ni medianos, que todos seamos unidos. El socialismo del siglo XXI se puede resumir en justicia, justicia en todas las dimensiones, justicia social, justicia de género, justicia étnica, ¿no? Y justicia generacional. Y eso es lo que más necesita el mundo, creo yo, pero sobre todo América Latina, la región más desigual del planeta. Yo no veo otro camino para América Latina. El neoliberalismo
el sálvese quien pueda, la libertad de los neoliberales, que es la no intervención. Cuando usted tiene gente acá, con todas las oportunidades, todas las capacidades de gente que nunca tuvo nada, eso es masacre. Para el socialismo del siglo XXI, la verdadera libertad es la no dominación. Y luchamos para eso, para que nadie sea dominado, para que todo el mundo goce de la verdadera y plena libertad. El día jueves se pagaron los últimos 9 millones que le debemos al Fondo Monetario Internacional y no queremos saber más de esa burocracia internacional. Y sobre el Banco Mundial, no estamos endeudándonos más con el Banco Mundial. Nuestra idea es ir disminuyendo el nivel de endeudamiento para dejar de depender de esa institución que también creemos que ha sido nefasta para el país, no solo eso. De no darnos explicaciones satisfactorias, repito lo que dije en campaña. Ahora dirán que por el triunfo que estoy diciendo esto. Cojan las grabaciones de campaña, repito, expulsaremos al representante del Banco Mundial del país porque nosotros no vamos a aceptar chantajes de nadie. First of all, Washington doesn't like anything that's happening in South America for very good reasons. South America has changed. There isn't a single military base left, U.S. military base. And in fact, I think the last one was Manta in Ecuador. And Correa made a great statement, I thought. He said, you recall, he said, you can keep the military base in Ecuador if we get a military base in Florida. No hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador. Perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Well, the fact that those views like that are being expressed and to some extent implemented is very significant. It's a major change in international affairs, a major change. Ese es el cuadro de hoy, en un vaivén de la historia que va y viene entre fuerzas conservadoras y fuerzas que luchan por la equidad. Es una respuesta a eso que intenta dar la Revolución Ciudadana de Ecuador. ¿Cómo sintió este cambio de relaciones de poder? Eso ha sido un proceso, no es que fue de golpe. Un punto crucial fue la Asamblea Constituyente, las cosas que se derivaron de ellas, muchas leyes también. Por ejemplo, en la Constitución había artículos sumamente importantes. Con la experiencia trágica que habíamos tenido años antes, esta unión nefasta entre poder político, poder financiero, poder mediático, entonces se prohibió que el sector financiero tuviera medios de comunicación. Ese es un golpe fundamental, histórico, para romper la estructura de poderes en América Latina y particularmente en Ecuador. Usted me da una cosa, profesor, córteme esa entrevista, por favor. Usted, a ver, señor, no me va a hablar de entiende. Señor, usted se calla. Lo que hacían los emporios económicos eran, hacían el emporio, Fidelegas, Banco del Pichincha, Luis Isaías, Filambanco, y luego quería medios de comunicación, para informar, no, para defender el emporio. Cuando yo llegué al gobierno, de los 6 o 7 canales nacionales, que habían 5 al menos estaban directamente relacionados con la banca. El gobierno es un gobierno del corte fascistoide. No lo consideran muy democrático, sino más bien autoritario. La intervención del Estado es necesaria, fundamental, porque si no hay un actor fuerte que pueda mediar entre la élite y la ciudadanía, o las mayorías y las minorías, no hay forma de lograr la redistribución. Lo que va a haber es una perpetuación, y lo vemos en lo que ha sido la historia del Ecuador y de otros muchos países de América Latina en los últimos 200 años. Son las élites quienes mandan y son las élites las que reafirman el modelo colonial heredado de los españoles y las desigualdades. Ver un presidente que es un profesional, un profesor de economía, que da una conferencia de 1h30, que responde a las preguntas que están haciendo los estudiantes, que cuando va a un medio de comunicación con una de las periodistas más incisivas de este país, con Ana Pastor, no tiene ningún problema en responder a todas las preguntas, dices, bueno, es que allí digamos que la gente que asume responsabilidades políticas tiene la capacitación y la preparación para dar la cara, para responder, para explicar lo que está haciendo. ¿Cómo entiende que el New York Times, el editorial, después usted es verdad dijo que le habían entrevistado, un editorial durísimo, habla de liderar una despiadada campaña contra la libertad de expresión? Pregúntale al New York Times si sabe dónde queda Ecuador. Bueno, yo creo que en el New York Times, presidente, saben dónde queda Ecuador. Yo creo que algunos no saben ni siquiera dónde queda Ecuador. Quizá no, pero no, entiendo que quien ha escrito ese editorial... Déjeme que le termine. Es que me permite ponerle, sí, pero déjeme que le termine la pregunta. El editorial del New York Times... en este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de opinión publicada.
La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Decían, el mejor Estado es el que no se hace presente. Que se suba, que aquí no van a burlarse de nosotros, mi hermano. El Estado ausente. Y entonces, regiones sin comunicaciones, sin carreteras, sin servicios públicos. A Correa le tocó lidiar con la realidad del país, la realidad de cómo es la gente, la realidad de cómo es un funcionario, la realidad de cómo es un burócrata, la realidad de un ministro que le miente, la realidad de una secretaria inoperante, cualquiera de esas cosas. ¿Por qué? Porque los obligaba a trabajar. Yo no creo, no comparto contigo que la preparación es buena, yo no creo que es buena. Yo veo mucha indisciplina, mucha improvisación. Ese es el legado del presidente Correa, un Ecuador de capacidades. O sea, podemos hablar de las infraestructuras, de la electricidad, del agua potable, de los puertos, aeropuertos, carreteras. Todo eso es indispensable para la producción, todo eso es indispensable para el comercio. Y que además ha modernizado las instituciones públicas que generalmente se las veía como lo peor que podía haber. El gasto público es lo que necesitamos para sacar a la gente de la pobreza, para empezar a hacer una redistribución de la riqueza y disminuir la desigualdad. Esto generó procesos económicos y sociales en nuestros pueblos de mucha movilidad social ascendente, mejoras en las condiciones de vida, participación ciudadana en servicios a los cuales no tenía acceso, de cultura, de educación, de salud. Hemos visto cómo en los últimos años los números de Ecuador nos dicen que hay mucha más recaudación de impuestos, hay mucha más inversión social y en infraestructuras y por tanto hay una reducción de la pobreza significativa en el país y ese es un gran logro que creo que tenemos que destacar como organización. Yo creo que jamás como ahora el ciudadano ha sentido tan cerca al Estado. Yo creo que jamás como ahora el Estado tiene educación, tiene salud, tiene vialidad. Eso por un lado. Y por otro lado, otra transformación importante, el espíritu del ecuatoriano. Es otro. Se siente valorado, se siente soberano, se siente libre, se siente empoderado en sus derechos, que eso es lo fundamental. Como economista entiendo bastante bien la importancia de la infraestructura para el desarrollo. Entonces, hoy hablan todos de inversión extranjera, que no ha venido en este gobierno. ¿Cuándo ha venido inversión extranjera al país? Les preguntan, ¿no? Y que el desarrollo industrial, creen que eso se decreta. Para que haya inversión extranjera, para que haya desarrollo industrial, debe haber infraestructura para poder sacar los productos por las redes viales. Debe haber energía para poder trabajar. Entonces, es lo que llamamos las condiciones habilitantes. Eso se tenía que crear. No existía en el país. Es otros cambios radicales. Teníamos los peores sistemas viales de la región, ahora tenemos el mejor. En estos años nosotros hemos invertido cerca de $70.000 millones en todos los sectores. Hay inversión social, que es complicado a nivel financiero, porque el retorno es a largo plazo y no en términos monetarios. O sea, hay mucha inversión donde el que gasta es el Estado, pero recupera a la ciudadanía. Entonces, esta inversión, incluso la productiva, como el caso de carreteras, pero sobre todo la social, educación, salud, es altamente costosa. Un nuevo hospital, una nueva unidad del milenio, pero usted no recupera financieramente eso, ¿ya? Entonces, es duro hacer esa clase de inversiones, pero necesario también. Ya estamos viendo los frutos de esa inversión. Por ejemplo, la UNESCO estableció que el sistema educativo que más avanza en la región es el sistema ecuatoriano. Ahí puede haber muchísimos estudios de caso. Es una cosa que más me emociona cuando voy a visitar un poblado, camino por las calles, cuando alguien se me acerca y equivocadamente dice, presidente, gracias a usted estoy vivo, o mi madre, gracias a usted se salvó porque le pudieron hacer trasplante, porque la atendieron gratuitamente. No es gracias a mí, es gracias al pueblo ecuatoriano, pero es verdad que antes esa persona se hubiera muerto. Desde fuera se ve primero a Ecuador como un país bien administrado, un país que ha sido bien administrado a lo largo de estos años. Lo digo en todos los sentidos de la palabra, tanto en el sentido material, es decir, es un país, son gobiernos que han realizado grandes transformaciones desde el punto de vista material, por ejemplo en Ecuador en términos de infraestructuras, de construcción de escuelas, de universidades, de hospitales, de dispensarios, etcétera, en creación de empleo. No cabe duda que desde ese punto de vista la reestructuración del país ha sido espectacular, de lo más espectacular que se puede ver a escala internacional. Hay como un milagro
Todo esto son éxitos muy importantes. ¡Policía, como que fuéramos delincuentes! Bueno, el 30 de septiembre del 2010 para mí marcó una fecha demasiado cruel, demasiado dura. Para mí empezó el momento que me enteré por medio de la televisión que el señor presidente estaba impedido de salir del regimiento Quito. Yo inmediatamente pensé y actué. Este es un día donde un grupo de policías traiciona su razón de ser institucional. Están para defender la vida de los ciudadanos, no para atentar contra la democracia, no para atentar contra la vida del presidente, no para secuestrar al presidente, sobre pretexto de problemas salariales o que perdían condecoraciones, lo cual era simplemente una pantalla y un pretexto, porque nadie le dispara al presidente de la República o lo secuestra demandando condecoraciones. Yo creo que ahí se le cayeron la máscara a muchos que fungían de demócratas, que decían que querían rescatar de la dictadura de la Revolución Ciudadana al país y que necesitábamos democratizarlo todo. Sentir la agresividad de esos policías sublevados, con sus armas, con sus bombas lacrimógenas, con sus piedras, el presidente encerrado. Francamente quisieron derrocarle y no derrocarle, hasta atentaron contra su vida. Entonces, ahí está clarito que los poderes, pues, siempre son fuertes. Y nosotros, los ciudadanos, también defendemos lo mismo. Estamos alzando las manos, decimos paz, no queremos la agresión. Queremos nuestro presidente. Es elegido democráticamente. Respaldando a la democracia y al país. Nunca hemos tenido un cambio y lo tenemos ahora. Por eso estamos aquí, padres de familia, discapacitados, trabajadores y hombres honestos de bien para nuestra Cuando se subleva parte de la policía, la oposición lo que hace es sacar a las calles a los ciudadanos. Va a tomarse los medios públicos, se toman la Asamblea Nacional, se toman el aeropuerto, se toman carreteras. Entonces, claramente se trataba de un proceso de desestabilización. Lo que no esperaban es que si ellos sacaron 1000, iban a salir 100.000 a las calles espontáneamente a defender la democracia y al gobierno de la Revolución Ciudadana. No se encuentra un Correa todos los días. Trató de repartir con sentido de justicia social, acordándose de gente que siempre ha estado muy postergada y muy olvidada, pero de ninguna manera paralizó la economía. No le puso un bozal a los capitalistas para que no trabajaran ni nada por el estilo. A lo sumo apretó en lo fiscal para que repartieran un poco mejor. Eso es solidaridad con los débiles. La inversión pública en Ecuador fue uno de los pocos países de Sudamérica que apuntaló la inversión pública, casi la hizo crecer un 40% y logró sustituir elementos muy claves. Por ejemplo, logró la construcción de estas hidroeléctricas que hoy por hoy empiezan a reemplazar de forma muy importante la importación de hidrocarburos. It's quite impressive what's happened with the country over a very short period of time. Develop such economic growth as the country has done over, the last decade. Impressive for any economy. My company is MAC Energy Advisors, and we develop and invest in wind, solar, and small hydro projects. In Europe, Africa, we're exploring some possibilities in Latin America, so we understand that Ecuador has, significantly increased their development in that space, and so we decided to come. From 4,000 megawatt to 8,000 megawatt within just 2 years, there's a huge energy potential, quite big. I think it's a successful project. So we said that, okay, we have to go because there is a developing country and there is a success story. I came here just to observe this success story on the site. Ecuador sigue siendo un país que atrae inversión extranjera, aunque muchos dicen no, porque la inversión no tiene confianza. No, la inversión extranjera tiene confianza. The success of Ecuadorian macroeconomic policy jumps straight out of the statistics of the last few years. Think about it. Ecuador does not have its own currency. It does not have a capacity to devalue during bad times.
And yet, since 2008, it has received 3 massive shocks. The great financial crisis of 2008, the fantastic drop in the price of oil, and the earthquake. El terremoto en Manabí, nosotros tuvimos el privilegio de poder apoyar y ayudar al gobierno en la evaluación de los daños. Y efectivamente costó más de 3.000 millones de dólares. Creo que Ecuador ha hecho un trabajo espectacular en la reconstrucción y en la, yo diría, en la restauración, no solamente de la parte física o de la infraestructura, sino yo diría del tejido social, que fue también una parte muy impactada y movió, yo diría, conciencias y corazones para apoyar en esa reconstrucción. O sea, fue un acto de solidaridad, además nacional. Tuvimos eventos naturales durísimos. El terremoto de casi 8 en escala Richter es la mayor tragedia de los últimos 70 años. Solo el terremoto nos hizo decrecer 0.7%. Pese a ello, ya desde el segundo y tercer trimestre hemos recuperado el crecimiento con respecto al trimestre anterior, un nivel de inversión, de capacidad del sector público, de inversión pública, que superó la meta. Entonces vamos a crecer con respecto al trimestre anterior e interanualmente. En otras palabras, hemos superado la recesión, la economía está creciendo, está estabilizada la economía, depósitos aumentando, créditos aumentando, superávit en sector externo que hay que cuidar, hay que darle suma importancia en un sistema dolarizado, eso puede hacer colapsar la dolarización, y hemos superado bastante bien la tormenta perfecta. Por supuesto, algunos esperan que la superemos sin siquiera mojarnos. Eso es imposible. No, usted tiene que solucionar los problemas sin moneda nacional, sin salvaguardia, sin financiamiento, sin nada. Entonces, eso es pura demagogia. La hemos superado con el mínimo costo y en tiempo récord. Hubo crisis, no lo podemos negar. La parte más triste es cuando tienes que reducir parte del personal, porque las cuestiones de compra empezaron a complicarse también por la misma situación del país. Se desplomó el precio del petróleo, países alrededor devalúan su moneda, nos restan competitividad, pero es aquí en estos momentos donde la unidad de cada uno de los ecuatorianos es la que va a fortalecer y va a sostener una economía. La gente de clase media lo ha sostenido y tenemos historia y tenemos memoria. Ahí está el caso cuando se dolarizaron el país. Muchos multimillonarios sacaron su dinero de este país, mientras que la gente de clase media fue a trabajar con migrantes a inyectar dólares y divisas a la economía que entraron directamente. Entonces siempre la clase media ha sido una clase solidaria y congratulada con su propio país. ¿Por qué? Porque se trata de tu familia, se trata de tu hijo, se trata de tu mujer, se trata de tus hermanos, se trata de tu madre. Y eso no lo puedes abandonar. El que niegue los avances económicos ya es ciego del alma. La economía se ha duplicado en estos 10 años, sin tener moneda nacional. Los economistas profesionales entendemos lo que es. Si es tan buena idea no tener moneda nacional y adoptar una moneda extranjera, ¿por qué el resto de América Latina no lo ha hecho? Sencillamente porque es un instrumento fundamental, peor para países en vías de desarrollo tan vulnerables a lo que llamamos los economistas choques externos. Entonces, sin tener moneda nacional, haber tenido las tasas de crecimiento que ha tenido el Ecuador en estos 10 años, donde se ha duplicado el tamaño de la economía. Yo recibí una economía de menos de 50.000 millones de dólares y hoy esa economía es cerca de 100.000 millones de dólares. Lo que ven, lo que palpa, lo que tacta es lo que tiene el impacto directo. Ves carreteras en muy buen estado, ¿sí? Ves puertos, ves aeropuertos, ves centros de salud, ves unidades del milenio. O sea, ves bienestar, un bienestar de forma global. Nosotros hemos invertido cerca de 70.000 millones de dólares en todos los sectores. Hay inversión social, que es complicado a nivel financiero, porque el retorno es a largo plazo y no en términos monetarios. Entonces, esta inversión, incluso la productiva, como el caso de carretera, pero sobre todo la social, educación, salud, es altamente costosa. Un nuevo hospital, una nueva unidad del milenio, pero usted no recupera financieramente eso, ¿ya? Entonces, es duro hacer esa clase de inversiones, pero necesario también. We have to have the moral authority, the moral direction to say those are problems that need solving. President Correa is trying to fight for a model of economic justice and fairness, and this is hard work, we know. But nonetheless, that decade still turned out much better than the prior 25 years in terms of growth, poverty reduction, inequality, any social or economic measure you want to use, it was much more successful.
Yo vi en Correa personalmente una persona que gusta del estudio, que estudió, que supo estudiar para la transformación social. Uno sabe que no derivará ingresos de lo que uno estudió, sino que el fruto de ese estudio es la transformación de la realidad. Oh, Rafael Correa is a hero of progressives in Europe. Make no mistake of this. And the reason is not because he managed to climb on a horse and start a revolution Bolivar style. The reason is maybe more profound than that. That he came to power at a juncture of Ecuador's history after many years of political crisis, of economic crisis, of effectively a failed state, and he proved that it is possible to redistribute income, to enact progressive policies while stabilizing the macroeconomy and making it grow. This is a major contribution to the progressives of the world, and it is a major antidote to the toxic dogma of TINA, of the theory that there is no alternative to the neoliberal order. Yo creo que hay progresos irreversibles que se han logrado adquirir, aprehender derechos que eran una deuda desde el inicio del camino y la andadura republicana y la emancipación del Ecuador como país, que son por primera vez una realidad. Y eso va a ser muy difícil cambiarlo. Él fue como una especie de lupa, que las cosas pequeñitas, escondidas, ocultas, nosotros las comenzamos a ver. Y cuando la oposición habla de caudillos, es porque este no es el suyo. Que si lo fuera, como lo fue Velasco, como lo fue Febres Cordero, aplaudirían. Y se enorgullecerían de tener un caudillo así. Esos gabinetes, tener un presidente con sus ministros encerrado en Quito, sino en cada rincón, en cada cantón de la patria. Pero como este caudillo está al servicio del pueblo y es además un gobernante democrático y es además un intelectual que resuelve problemas, que proyecta políticas que alcanzan eco internacional, entonces no le agrada a la derecha. La polarización no viene del gobierno de la Revolución Ciudadana ni de las acciones del presidente Rafael Correa. Vienen por el hecho de que previamente existía ya una sociedad con inequidad y polarizada de manera absoluta en la concentración de la riqueza en una élite y la distribución de esa riqueza en una amplia gama social, pero en condiciones de miseria, pobreza, flexibilidad laboral. Al descubrirse y transparentarse eso con el gobierno de Rafael Correa, recordemos muy bien que las resistencias y reacciones provienen de esas élites económicas y políticas tradicionales. Yo creo que hay cosas irreversibles, que la propia ciudadanía no permitirá que haya marcha atrás, pero no se permitirá que se vuelva al pasado, ¿no? Hay cosas que no podrán envolver las carreteras y llevárselas, no podrán empaquetar las hidroeléctricas y desaparecerlas, ¿no? Hay cosas que ya cambiaron, e incluso en el estilo de gobernar, ¿no? No podrán seguir gobernando a espaldas del pueblo ecuatoriano encerrado entre cuatro paredes, tendrán que dar rendición de cuentas, tendrán que visitar todos los rincones de la patria. Entonces, hay cosas de las cuales el pueblo ecuatoriano está empoderado, están integradas en el alma popular y el país nuestros ciudadanos no permitirán que el país vuelva al pasado. Te voy a olvidar porque te voy a necesitar. En mi criterio, el presidente Correa va a pasar a la historia con estos 10 años de Revolución Ciudadana, conjuntamente con lo que fue la Revolución Juliana, conjuntamente con lo que fue Eloy Alfaro. Entonces, es uno de los grandes personajes de nuestra historia. Nosotros lo admiramos, nos parece que enfrentó problemas muy delicados desde el punto de vista económico. Creo que le trajo al país una década de estabilidad, lo cual yo creo que en el tiempo va a ser muy valorado. Lo van a extrañar incluso sus adversarios políticos porque se fijaron como una obsesión, una compulsión obsesiva respecto de este personaje.
Correa es uno de los líderes que supo trabajar y construir conjuntamente con el resto de los países latinoamericanos. Como historiador, prefiero señalar que se le recordará al presidente Rafael Correa como el líder que encabezó la Revolución Ciudadana en la fase de construcción de una nueva sociedad y que afirmó esa construcción sobre la base de un gran respaldo de sectores progresistas y democráticos de la sociedad ecuatoriana. Yo no hablaría necesariamente de un recuerdo. Yo creo que vamos a tener Rafael Correa para largo. Es mi opinión muy personal. Yo creo que Rafael Correa muy difícilmente, y no porque él quiera o no quiera, se va a desvincular de este proceso. Y serán los próximos gobiernos, los próximos periodos, los que tendrán que ya ir puliendo y ir engranando esta nueva sociedad que se está creando. Pero precisamos varios Correas. Por eso, en este momento de despedida, yo supongo que Correa hace un repliegue para juntar fuerza y seguir luchando. Porque por el temperamento de él no puede ser otra cosa. Está predestinado. Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Para finalizar, ¿qué es lo primero que quiere hacer usted cuando deje Canadá? Dormir. Luego leer y si puedo, dar clases. ¿Okay? Oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Yo solo estoy de paso. El poder es de ustedes. Uno digno que se ha hecho merecedor a días mejores. Muchas gracias, compatriotas, y hasta la victoria siempre.